Hola, bienvenidos a todos a este webinar titulado Lo más destacado del 62 Congreso de la ERA. A Ana Urseda y a mí nos gustaría daros la bienvenida a este webinar organizado por la Hobson, la SEN, la Fundación Senefro, y nos gustaría agradecer la colaboración de GSK y Novo Nordisk como patrocinadores del evento. Como sabéis, la ERA es uno de los principales foros internacionales para conocer las últimas novedades en nefrología que en este webinar trataremos de resumir. Bueno, pues como ha dicho Clara, en esta sesión hemos reunido a 5 jóvenes expertos que compartirán con nosotras una selección de las novedades más relevantes del Congreso en diferentes áreas. En primer lugar, trasplante y vacunas. En segundo lugar, enfermedad renal crónica. Luego vendrá las glomerulares y sistémicas, también la hemodiálisis y acceso vascular y finalmente la ERCA DP y domiciliarias. Queremos que este sea un espacio dinámico y útil y así que os animamos también a participar a través del chat con vuestras preguntas o comentarios que podéis ver en la segunda pestañita a mano derecha en el apartado donde pone preguntas y podéis ir escribiendo las preguntas y los comentarios a lo largo de todo el webinar. Al final de todo el bloque de las ponencias dedicaremos pues, unos minutos a la discusión y al cierre. Y ya sin más dilación damos paso a la primera ponencia que es centrada en el trasplante y las vacunas que nos dará Luis Alberto Vigara del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Adelante. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a la Sociedad Española de Nefrología y especialmente al grupo de trabajo de la JOSE en contar conmigo para este webinar, donde voy a intentar resumir los trabajos más destacados en el campo del trasplante renal y vacunas en el Congreso de la ERA. Bueno, este congreso se celebró hace 2 semanas en Viena, que contó con un programa muy destacado en el campo del trasplante renal y que englobó la mayoría de temas de actualidad. Y bueno, una de las principales conferencias en el Congreso trató sobre nefropatología y más concretamente sobre una actualización sobre la reunión de VAN 2024, donde participaron más de 158 compañeros nefrólogos y patólogos y donde, aunque no hubo ningún cambio en la clasificación de VAN, se trataron temas muy interesantes que vamos a mostrar a continuación. En esta reunión se reafirmó que el rechazo al injerto no es dicotómico, sino un espectro continuo, tanto en rechazo celular como humoral, prestando particular atención a la inflamación microvascular, incluso en aquellos casos sin anticuerpos donantes específicos o sin positividad para C4D. Nuevos datos de al menos 2 grupos reportan que el probable rechazo mediado por anticuerpos y la MVI aislada son categorías útiles con pronóstico intermedio. Además, se comentó de que debe quedar claro en la clasificación que el rechazo mediado por anticuerpos, el rechazo mediado por células T activas y crónicos, puede coincidir con otros procesos patológicos que conducen a la inflamación tubulointersticial, como pueden ser infecciones virales o complicaciones urológicas, por lo que hay que pensar en estas posibilidades diagnósticas alternativas antes de plantear un tratamiento para un rechazo. Por otro lado, se propuso incorporar los índices de actividad y cronicidad en las biopsias renales de trasplante con el objetivo de poder guiar en un futuro al clínico para la toma de decisiones. Sin embargo, es necesaria la validación previa antes de su implementación en la práctica clínica. Por último, se destacó el papel de la transcriptómica y la proteómica como una herramienta complementaria en los casos raros, mixtos y fenotipos incompletos de rechazo. Y también se puso en auge herramientas desarrolladas por parte del grupo como la BAMFNet y la Monkey Challenge, cuyo objetivo es la estandarización, educación y automatización de las biopsias renales de trasplante, además de la implementación de la inteligencia artificial en las mismas. También se habló del senotrasplante. En este primer trabajo de la Universidad de Alabama mostró cómo un riñón porcino genéticamente modificado podía mantener la homeostasis fisiológica humana. Se trata de un modelo experimental con un paciente fallecido anéfrico en muerte encefálica, donde se le trasplantaron 2 riñones de cerdo con 10 ediciones genéticas. Como vemos en la gráfica, durante 7 días, que fue lo que duró este experimento, estos órganos alcanzaron funciones clave como la regulación de la presión arterial, con una respuesta adecuada del eje renina-angiotensina-aldosterona y un mantenimiento también del metabolismo fosfocálcico en respuesta a la PTH. Además, el filtrado glomerular alcanzó hasta 240 mililitros minuto medido por aclaramiento de inulina. Y además se demostró la expresión y activación de las acuaporinas 1, 2 y 4, claves en la regulación del agua. No podemos hablar de senotrasplante sin mencionar este trabajo que describe el primer senotrasplante renal en un paciente vivo.
Se utilizó un riñón porcino con 69 modificaciones genéticas, incluyendo la modificación de senoantígenos, inactivación de retrovirus porcino y expresión de 7 genes humanos inmunomoduladores. Se puso el riñón a un paciente varón de 62 años con una enfermedad renal crónica avanzada, sin opciones de terapia renal sustitutiva ni trasplante renal convencional. Recibió un esquema inmunosupresor que incluyó corticoides, tacrolimus, ácido micofenólico, timoglobulina, rituximab, ravulizumab y un fármaco inhibidor de CD40. El injerto funcionó de inmediato con una diuresis amplia y sostenida, con un descenso progresivo de las cifras de creatinina hasta 1,5 miligramos de decilitro y mostró respuestas hormonales intactas como la sensibilidad a la vasopresina y una adecuada respuesta al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Además, mantuvo el equilibrio ácido-base y el equilibrio hidroelectrolítico. Destacar que la biopsia renal día 8 mostró un episodio de rechazo celular agudo BAN2A con tubulitis de arteritis sin evidencia de rechazo humoral. Se trató con esteroides y mantuvo función renal adecuada hasta el día 52, cuando el paciente falleció por una muerte súbita cardíaca sin evidencia de rechazo ni infección viral en ningún momento. Este estudio nos demuestra que un riñón porcino modificado puede asumir funciones renales humanas completas bajo inmunosupresión adecuada, marcando un hito en el senotrasplante clínico. Como vemos en estas diapositivas que presentó la doctora Kumar durante el congreso, se han realizado 4 senotrasplantes similares al anterior, uno de los cuales tras 131 días de trasplante sigue funcionando y de los que esperamos datos en los próximos meses. Recientemente la FDA ha aprobado 2 ensayos clínicos con donantes porcinos modificados genéticamente que van a comenzar en las próximas semanas. Pasando a la tolerancia inmune del trasplante, pues muestro este curioso ensayo clínico presentado durante el Congreso, que no está publicado. Se trata de un ensayo unicéntrico, fase 1-2A, paralelo, no randomizado, con un grupo control abierto en el que se administran células T reguladoras del receptor y médula ósea del donante con el objetivo de generar tolerancia inmune y poder reducir la inmunosupresión del trasplante. Los criterios de inclusión fueron donantes de vivo sin anticuerpo donante específico, AB0 compatible y no HLA idéntico. Los objetivos primarios del estudio fueron objetivos de seguridad y eficacia y este último objetivo de eficacia fue definido como el nivel máximo de quimerismo individual en el primer mes post-trasplante. Bueno, el receptor fue sometido a una leucocitoaféresis antes del trasplante para extracción de las células T reguladoras y posteriormente se administró timoglobulina 2 semanas antes del trasplante. Cuando se procedió, se extrajo la médula ósea del donante también y generalmente en el día +1 post-trasplante se infundió tanto las células T reguladoras en un primer lugar, en primera instancia, y posteriormente, unas horas después, la médula ósea del donante. Además, se administraron 4 dosis de tocilizumab durante las primeras 3 semanas. La inmunosupresión consistió en esteroides, belatacé y rapamicina, que se fue reduciendo a partir del 6º mes con el objetivo de dejar en monoterapia con belatacé al año. El grupo control únicamente se administró triple terapia inmunosupresora con inducción con timoglobulina sin el resto de medidas. Como vemos en la gráfica de la derecha, el porcentaje de células quiméricas fue mayor en el grupo tratamiento con respecto al grupo control. Pero se sabe que las quimeras ocurren en diferentes linajes. Sin embargo, cuando se analiza el quimerismo CD4 y CD8, se vio que había un aumento al primer mes, alcanzando incluso en algunos pacientes unos niveles muy elevados de quimera, superior al 4%. Además, cuando se analizó el quimerismo mediante citometría de flujo en pacientes seleccionados, se ven cómo hay poblaciones del donante en estos receptores. Ensayos de proliferación de células T in vitro, que se muestra en la gráfica de abajo, muestra la proliferación de las células T CD4 y de las T CD8. Como se puede ver, la reactividad de las células T contra el donante después de 12 meses en el grupo de estudio fue significativamente menor que en el grupo control. Presentamos otro, en el apartado de Clinical Trial del Congreso se expuso este trabajo, se presentó este trabajo aún no publicado sobre datos del registro de la ERA. En este trabajo se exploran los márgenes de beneficio de supervivencia con el trasplante de riñón de donantes fallecidos mediante una emulación de ensayo clínico a partir de datos observacionales. En dicho análisis se tuvo en cuenta el tipo de donante y las características de los pacientes como la edad y las comorbilidades.
Aquí se muestra la probabilidad de supervivencia a 5 años ajustada por edad. En el eje de las X se ve la edad del paciente. En el eje de las Y la probabilidad de que sigan vivos a los 5 años. Vemos como los donantes de criterio estándar muestran un beneficio en la supervivencia con respecto a permanecer en diálisis, tanto en muerte encefálica como en asistolia, incluso en los pacientes más mayores. Sin embargo, en aquellos en los que reciben un riñón con criterios expandidos en asistolia, el beneficio de la supervivencia disminuye, siendo la supervivencia similar a permanecer en diálisis en aquellos mayores de 75 años. Esta pérdida de beneficio en términos de supervivencia en pacientes añosos que reciben un riñón con criterio expandido ocurre de la misma manera en pacientes diabéticos y en pacientes con enfermedad cardiovascular. Esta figura muestra los resultados de pacientes de 75 años que recibieron un donante con criterios expandidos en asistolia y se ve que su riesgo relativo de mortalidad a lo largo del tiempo con aquellos con respecto a aquellos que permanecen en diálisis, que es la línea roja, al inicio del trasplante el riesgo de muerte es mayor en este grupo de pacientes añosos con respecto a permanecer en diálisis. Y bueno, cómo no, hay que destacar uno de los ensayos más esperanzadores en el campo del rechazo mediado por anticuerpos. Se trata de un ensayo en fase 2 aleatorizado, doble ciego controlado con placebo, en el que se incluyen 22 receptores de trasplante renal con el diagnóstico de rechazo mediado por anticuerpos DSA positivo, ya sea activo o crónico activo, que se aleatorizaron 11 a recibir feltazamab frente a placebo. La intervención fue 9 infusiones de feltazamab de 16 miligramos kilo o placebo durante 6 meses con un seguimiento de hasta 52 semanas. Los criterios principales fueron fundamentalmente de seguridad y el perfil de efectos adversos, y los secundarios, resolución del rechazo media por anticuerpos, niveles de DSA, células NK periféricas, DNA libre de células derivadas del donante y filtrado glomerular. Como vemos en esta diapositiva, cuando se analizó el filtrado glomerular en este ensayo, se observó una disminución de la caída del filtrado glomerular en el grupo feltazamab con respecto al placebo. Sin embargo, no encontramos diferencias ni en la proteinuria ni en los niveles de DSA durante el seguimiento con respecto al placebo. Pero sí que encontramos diferencias en la resolución del rechazo mediado por anticuerpos observado en la biopsia renal. Un 82% de los pacientes se resolvió el rechazo mediado por anticuerpos en el grupo feltazamab a las 24 semanas versus un 20% en el placebo. Y también se observó una disminución en la inflamación microvascular mediante el score de BAM con una mediana de 0 en el grupo feltazamab versus 2.5 en el grupo placebo a las 24 semanas. En este otro trabajo se analiza el perfil molecular del anterior ensayo clínico con feltazamab y se observa cómo aquellos pacientes en tratamiento con feltazamab a las 24 semanas tuvieron una disminución en los puntajes de glomerulitis y capilaritis peritubular, una disminución también de la expresión de los transcritos relacionados con la NK y el contagio de NK, y una disminución de los transcritos relacionados con los DSA, aunque esto último fue mucho menos marcado. Por último, antes de pasar al apartado vacuna, quiero mostrar este ensayo clínico que valora la utilidad del isatuximab para la desensibilización en aquellos pacientes altamente sensibilizados en lista de espera. Se trata de un estudio abierto de fase 1-2 de un solo brazo que investigó la seguridad farmacocinética y la eficacia preliminar de isatuximab en pacientes en lista de espera de trasplante renal. Se incluyeron dos cortes, la corte A y B, que incluyeron por una parte la corte A aquellos con un PRA mayor o igual al 99.9% y en la corte B aquellos que tenían un PRA entre el 80 y el 99.9%. 23 pacientes, 12 de la corte A y 11 de la corte B, recibieron isatuximab 10 miligramos kilo semanalmente durante 4 semanas y luego cada 2 semanas durante 8 semanas. Los criterios de valoración del ensayo fase 2 se encuentran en la tabla azul. Sería una tasa de respuesta definida como un criterio compuesto de eficacia que incluye 3 subcriterios: una reducción del PRA a un nivel objetivo, es decir, una disminución que duplique la probabilidad teórica de encontrar un donante compatible; la reducción de al menos 2 títulos de anticuerpo anti-HLA para alcanzar un PRA objetivo; y la reducción del MFI de anticuerpo anti-HLA con un MFI mayor o igual a 3000 a unos títulos menores de 2000. En cuanto a los resultados, se vio disminución en los plasmoblastos CD38 positivos, células plasmáticas
y células natural killer, y una reducción significativa también de las células B memoria productoras de la IgG específica de HLA. Y además la tasa de respuesta global sobre la base de un punto final de sensibilización compuesto predefinido fue del 83,3% y del 81,8% en las cortes tanto A como B. La mayoría de los respondedores tuvieron disminución en los anticuerpos anti-HLA que se mantuvieron durante 26 semanas después de la última dosis. Sin embargo, en general los valores de PRA se vieron mínimamente afectados, ya que solo 9 de 23 pacientes tuvieron disminuciones de PRA a los niveles objetivos. En el punto de corte del estudio, con un seguimiento medio de 68 semanas, 6 pacientes recibieron ofertas de trasplante, de los cuales 4 fueron aceptados. Y finalmente, para terminar, os presento este estudio sobre la vacuna recombinante del virus varicela zóster, que evaluó la inmunogenicidad y seguridad a largo plazo en pacientes trasplantados renales que recibieron esta vacuna. Se incluyeron 68 trasplantes renales que habían recibido el esquema completo de 2 dosis, y se ve como a los 8 años post vacunación los títulos de anticuerpos anti-IgE se mantuvieron elevados y estables, con una respuesta inmunitaria celular conservada. Solo se notificaron dos casos de rechazo, uno celular y otro mediado por anticuerpos, ambos con más de 2000 días tras la segunda dosis y no atribuibles en un principio a la vacuna. Y tampoco se vieron efectos adversos graves relacionados ni señales de seguridad nueva de esta vacunación. Y nada, pues agradecer contar conmigo para esta revisión y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Una revisión excelente. Solo recordaros que podéis hacer preguntas clicando en la segunda pestañita de la derecha que veis en la web. Y nada, continuamos con Jaime Mazón del Hospital Central de Asturias, que nos va a hablar sobre lo más destacado sobre RC presentado en el Congreso. Cuando quieras, Jaime. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, me subo a los agradecimientos tanto de la SEN como el grupo de trabajo Hobson y los colaboradores en darme esta oportunidad. El bloque que yo voy a presentar un poco es enfermedad renal crónica y fundamentalmente me voy a centrar en estrategias de cardionefroprotección. Ya sabéis que con la presentación del FLOW en la era del año anterior y posteriormente el estudio SMART en sobrepeso, obesidad y no diabéticos, tendríamos los 4 grandes de Viena, a lo que se sumaría el tratamiento con estatinas de alta potencia. Entonces, excluyendo los IECA-2, esto es un poquito en lo que voy a contar. Voy a centrar un ensayo clínico de cada una de estas moléculas y a lo que añadiré un quinto elemento que se postula a futuro, como son los inhibidores de la síntesis de aldosterona. Empezando por los ISGLT2, los reyes de la cardionefroprotección. Este es el primer estudio que os traigo. ¿Qué impacto tiene el descenso inicial en la caída del filtrado glomerular estimado en pacientes tratados con empagliflozina sobre los resultados renales? Para ello os presento este estudio por la Universidad de Oxford, en la que juntan a más de 23.000 pacientes, combinando los diabéticos del EMPA-REG, los pacientes con insuficiencia cardíaca del programa EMPEROR, tanto EMPEROR Preserve como EMPEROR Reduce, y aquellos con enfermedad renal crónica del EMPA-KIDNey. Lo que hace este grupo de trabajo es desarrollar un modelo predictivo multivariable en la que intentan hacer una estimación de la caída del filtrado glomerular teniendo en cuenta los pacientes que recibieron empagliflozina y las características basales de este subgrupo. Quieren ver cómo esto se relacionaba con resultados renales definidos como aumento de la creatinina basal mayor de un 50% o desarrollo de lesión renal aguda. En el modelo multivariable que desarrollaron, los factores o predictores de un mayor descenso del filtrado glomerular estimado fueron pacientes con edad más avanzada, aquellos con un mayor filtrado glomerular, mayor albuminuria y un índice de masa corporal más elevado, que podríamos agrupar aquí el perfil de pacientes quizás con un fenotipo de hiperfiltrador, y aquellos con uso de diurético concomitante, bloqueo del sistema renina-angiotensina o mayor hematocrito, que también puede estar ligado al uso en parte de diuréticos. Bien. Lo que vieron es que la más de la mitad de los pacientes, el 51%, tenía una predicción de una caída inicial del filtrado glomerular menor a un 5% y que tan solo un 9% de los pacientes tuvieron una predicción de una caída mayor de un 8%. Tanto si comparamos en el grupo de empagliflozina como placebo, cuanto mayor era la predicción de la caída del filtrado glomerular, lo que sí que se vio que en los estudios había una mayor discontinuación del fármaco medio a la semana 12. Si bien es cierto que las diferencias de discontinuación, tanto en los que tenían una mayor caída del filtrado glomerular como en los que tenían una menor caída del filtrado glomerular, fueron poco relevantes.
Lo que quedó muy claro es que la asignación al brazo de empagliflozina reduce claramente en un 20% el aumento de creatinina mayor de un 50% respecto a los valores basales y que este beneficio se mantenía a lo largo de los diferentes subgrupos, independientemente del filtrado glomerular que partiésemos, la predicción que hacía este modelo en la caída del filtrado glomerular estimado, la causa de la enfermedad renal crónica, si éramos o no diabéticos, la albuminuria basal o el combinado diabetes no diabéticos y la albuminuria basal. Del mismo modo, se vio que la empagliflozina disminuía un 27% respecto a placebo el riesgo de lesión renal aguda y que este beneficio se mantenía a lo largo de los mismos subgrupos que os he comentado en las diapositivas anteriores. Con esto, los autores lo que concluyen es que en pacientes bien con diabetes tipo 2 y o insuficiencia cardíaca y o enfermedad renal crónica, aquellos que tienen una predicción de una mayor caída del filtrado glomerular van a tener una mayor retirada del fármaco en los estudios, aunque sea levemente significativa respecto a aquellos que tenían una menor caída, y que desde luego recibir empagliflozina respecto a placebo disminuía el riesgo de un aumento de la creatinina mayor de un 50% o desarrollo de lesión renal aguda. Que este efecto no se modificaba por ninguno de los subgrupos incluía la predicción que hacían en el modelo multivariable de la caída del filtrado glomerular. Siguiendo con la siguiente molécula de nefroprotección, los agonistas del receptor GLP-1, pues lo que os traigo es me centro en la semaglutide y un subanálisis que presentaron del FLOW. Había un apartado que era ¿qué ha pasado después de un año después del FLOW? Pues este es el trabajo que os vengo a traer. Como bien sabéis, el FLOW fue el estudio que se llevó a cabo con semaglutida 1 miligramo subcutáneo semanal respecto a placebo en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2 y se vio que la semaglutida reducía claramente el riesgo de eventos adversos mayores renales, eventos cardiovasculares y mortalidad por todas las causas. De hecho, llevó a una finalización prematura del estudio. Lo que viene a analizar este trabajo es como si este efecto cardionefroprotector de la semaglutida se modificaba según la categoría de riesgo CADIGO en la que se encontrasen nuestros pacientes y del mismo modo si ese descenso en la albuminuria también se modificaba por las mismas categorías de riesgo CADIGO. En la parte de la derecha de la diapositiva veis un poco entonces los objetivos del estudio, que fue valorar si la semaglutida respecto a placebo, cómo modificaba el riesgo de progresión a categorías de riesgo superiores o de regresión a categorías de riesgo inferiores CADIGO. Como ya comenté también, cómo el descenso de la albuminuria se modificaba según la categoría de riesgo en la que estuviésemos y si el paciente se consideraba responder o no según el descenso de la albuminuria según la categoría de riesgo CADIGO. Incluyeron como responder un descenso de mayor o igual del 20%. Actualmente, y los nuevos estudios que voy a presentar posteriormente, está más aceptado el descenso de un 30% y el motivo por el que incluyeron un 20% como punto de corte es que porque el diseño de este trabajo fue anterior al establecimiento del nuevo punto de corte del 30%. Recordar que en los pacientes en el ensayo FLOW el 93% eran pacientes de alto, muy alto riesgo de progresión a enfermedad renal crónica avanzada y estos serían un poco los resultados. Si nos centramos en la población total del estudio, claramente la semaglutida respecto a placebo disminuía el riesgo de progresión a categorías de riesgo superiores y este beneficio se mantenía a lo largo de los diferentes subgrupos, tanto en pacientes de riesgo bajo moderado, que eran una minoría del estudio, como en pacientes de alto riesgo. Del mismo modo, el tratamiento con semaglutida lo que daba un beneficio respecto a placebo en una mayor probabilidad de regresión a categorías de riesgo inferiores, tanto en la población total del estudio como en pacientes de alto o muy alto riesgo. Si analizamos el descenso de la albuminuria, en la población general se vio claramente un beneficio a favor de semaglutida y este beneficio se mantenía a lo largo de las diferentes categorías de riesgo. Además, en cuanto a la tasa de respondedores definida como un descenso mayor del 20% en este estudio, también, por supuesto, favorecía a la semaglutida y este beneficio se mantenía a lo largo de los diferentes subgrupos de riesgo. Con todo ello, los autores concluyen que en el ensayo FLOW, los participantes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, el hecho de recibir semaglutida respecto a placebo disminuía la progresión a categorías de riesgo más alto CADIGO y aumentaba la probabilidad de que regresásemos a categorías de riesgo inferiores y que este beneficio se conseguía tanto al descenso de la albuminuria como mejoría del filtrado glomerular estimado. Además, como ya hemos comentado, los pacientes con semaglutida tenían mayor probabilidad de alcanzar una reducción de albuminuria mayor o igual al 20% independientemente de la categoría de riesgo. Centrándonos en la siguiente molécula, los antagonistas del receptor mineralocorticoide, como no podía ser, tenía que hablar de la finerenona y hubo uno de los mayores o de los más esperados late clinical trials, que fue el Confidence. El objetivo un poco del Confidence es que si bien ya de los estudios de hipertensión arterial sabemos que la asociación de diferentes terapias a ser posible en un solo comprimido
consigue reducciones de presión arterial más efectivas, con una mejor tolerabilidad porque evitamos dosis máximas de los diferentes fármacos, favoreciendo la adherencia y que eso se traduce en un mayor beneficio cardiovascular. Y así lo apoyan las diferentes guías. Además, ya vimos que en el estudio Fidelity, la combinación del Fígaro y el Fidelio, los beneficios cardiovasculares y renales del uso de finerenona se mantenían independientemente o no del uso de ISGLT2. Por tanto, la hipótesis del confidence es si la combinación de finerenona con un ISGLT2 produciría una mayor reducción de albuminuria que los tratamientos por separados y además, como endpoints de seguridad, valoraron cambios de presión arterial, del potasio y del filtrado glomerular estimado. Tenéis ahí un poco los criterios de inclusión y exclusión. Fundamentalmente me centro en exclusión. Nada de pacientes con diabetes tipo 1, ni con potasio mayor de 4,8, ni con insuficiencia cardíaca sintomática con fracción de eyección reducida, porque ahí todavía, aunque quizás en el futuro, pero todavía no tenemos evidencia con finerenona, y que hubiesen recibido un antagonista del receptor mineralocorticoide los 2 meses antes del screening. Esto es un poco el diseño del estudio. Un brazo recibía finerenona y empagliflozina, otro brazo finerenona y placebo y otro brazo empagliflozina y placebo. El seguimiento era durante 6 meses y posteriormente había un periodo de lavado de otros 30 días. El endpoint primario renal fue el cambio en albuminuria desde la situación basal a los 6 meses, comparando la combinación versus finerenona y la combinación versus empagliflozina. Como endpoint secundarios, el cambio en la albuminuria, sobre todo ese de mayor del 30% como objetivo, también mayor del 40 y 50%. Cómo cambiaba la albuminuria al finalizar el estudio de los 180 días y después de 30 días de periodo de lavado, y cómo comparaba respecto a la situación basal y cuando terminábamos el periodo de lavado. El endpoint primario, que era la reducción de albuminuria, claramente fue superior con la combinación, con una reducción media de 52% a los 6 meses. Entonces, el porcentaje de pacientes que alcanzó una reducción de albuminuria mayor de un 30%, que es el objetivo, fue del 70%, claramente superior en la combinación. Y del mismo modo, en la combinación también alcanzaban reducciones mayor del 40% y mayor del 50% con respecto a finerenona o empagliflozina por separado. En cuanto al desarrollo de hiperpotasemia, definida como un potasio más de 5,5, fue menor en la combinación que en finerenona por separado, y esto ya lo habíamos visto en ensayos previos, el efecto modulador y quizás la infoprotección en cuanto menor tasa de hiperpotasemia con los ISGLT2, y en cuanto a hiperpotasemias que llevasen a la discontinuación del fármaco fue de solo un paciente por cada brazo, no hubo diferencias significativas. En cuanto a los cambios de presión arterial, fue claramente superior en la combinación que en el tratamiento por separado, y más o menos el descenso que producían, que veis ahí hasta 6-7 milímetros, más o menos es la suma de lo que producirían la finerenona y la empagliflozina por separado. Las cifras de presión arterial volvieron a las basales tras el periodo de lavado y la incidencia de hipotensión arterial sintomática fue mínima, 1,1% en el grupo de la combinación. No hubo ningún caso en finerenona y empagliflozina por separado. En cuanto a los cambios del filtrado glomerular inicial, que desde luego ese descenso sugiere un efecto hemodinámico, es algo parecido a la presión arterial. El descenso que se ve en el grupo de la combinación es superior a la EMPA y la FINE por separado y más o menos podría ser el sumatorio de ambos fármacos. Del mismo modo, cuando terminaba con el periodo de lavado, el aumento del filtrado glomerular se acercaba mucho a las cifras basales. Con esto podríamos concluir que el uso simultáneo de finerenona con ISGLT2, en este caso empagliflozina, produce una reducción precoz y un efecto aditivo y que es estadísticamente significativo. Y además que lo hace con una incidencia mínima muy infrecuente de hipotensión sintomática, lesión renal agudo o hiperpotasemia que lleva a esa discontinuación del fármaco. Para finalizar con el último grupo farmacológico, ya sabéis que sabemos desde hace mucho tiempo que pacientes tratados con IEK-GORA2, a lo largo del tiempo muchas veces se produce ese fenómeno del breakthrough de la aldosterona, que los niveles de aldosterona aumentan y que la aldosterona tiene unos efectos deleterios mucho más allá de un efecto homeostático a lo largo plazo, tanto para el sistema cardiovascular como para el desarrollo y la progresión de la enfermedad renal crónica. El problema es que los efectos de la aldosterona no son exclusivos al receptor mineralocorticoide y por tanto podría haber ahí un cierto efecto deleterio de la aldosterona que se escape con el uso de antagonistas del receptor mineralocorticoide. Por tanto, los inhibidores de la síntesis de la aldosterona sintasa podrían jugar un papel adicional cardionefroprotector. Y esto es un poco lo que nos preguntamos, ¿no? Si más allá del descenso o el beneficio en HTA resistente o en hiperaldosteronismo primario, tendrían un beneficio estas moléculas en este contexto. Ya en el año 2024, año anterior, se presentó un fase 2 con un inhibidor altamente selectivo de la aldosterona sintasa, el Vicadostat, para el tratamiento de la enfermedad renal crónica de la insuficiencia cardíaca, y postularon que la coadministración de este fármaco con ISGLT2 podría dar un efecto aditivo, además de mitigar el riesgo de hiperpotasemia. El estudio fase 2, que incluía unos 700 pacientes,
fueron pacientes con enfermedad renal crónica con o sin diabetes, y el objetivo de este estudio que os traigo ahora es ver si este beneficio de la combinación Vicadostat con o sin empagliflozina variaba a lo largo de las diferentes categorías de riesgo cardíaco, lo mismo que os he traído con el estudio del subanálisis del FLOW. Os traigo aquí un poco lo que es el estudio inicial: 714 pacientes con enfermedad renal crónica con o sin diabetes, que eran randomizados a Vicadostrat en dosis ascendentes desde placebo 3 miligramos, 10 miligramos y 20 miligramos, todos ellos con placebo empagliflozina, o lo mismo con dosis fija de empagliflozina de 10 miligramos. El outcome primario fue qué cambios se producían en la albuminuria a las 14 semanas del inicio del estudio, y como outcome secundarios ese punto de corte de respondedor como una reducción de albuminuria mayor de un 30% y cambios en presión arterial sistólica y filtrado glomerular también a las 14 semanas. La mayoría de los pacientes, recuerdan que eran pacientes de alto, muy alto riesgo de las categorías CADIGO. No hubo diferencias significativas en los niveles de aldosterona entre ambos grupos de riesgo. Entonces, ajustado para la toma o no de empagliflozina, lo que se vio es que tanto en el grupo de riesgo moderado alto, muy alto riesgo, había un efecto dosis dependiente de Vicadostat, por lo menos hasta la dosis de 10 miligramos. Dosis mayores de 20 miligramos no aportaban un claro beneficio, y por eso en los fase 3 se está investigando con la dosis de 10 miligramos de Vicadostat. En cuanto al porcentaje de reducción de albuminuria mayor de un 30%, es el punto de corte de respondedores. En la categoría de muy alto riesgo, el beneficio fue mayor con la dosis de 10 miligramos, ligeramente superior con la de 20 miligramos en el grupo de moderado alto, y por este mismo motivo decidieron mantener la dosis de 10 miligramos para el fase 3. En cuanto a los cambios del filtrado glomerular estimado, realmente, aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas, sí que había una mayor tendencia, una mayor caída del filtrado glomerular a medida que aumentaba la dosis de Vicadostat. Y en cuanto al descenso de la presión arterial, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Sí que es verdad que de media más o menos era entre 5 y 8 milímetros de mercurio, muy parecido a lo que podríamos ver en la combinación de empagliflozina con finerenona en el Confidence. No hubo diferencias estadísticamente significativas en el riesgo de insuficiencia suprarrenal, ni tampoco significativas en el desarrollo de hiperpotasemia. Para terminar, os resumo un poco en esta diapositiva los fase 3 que tenemos ahora en nefroprotección. El Easy Kidney, que es con esta combinación, la de Vica empagliflozina, en pacientes con enfermedad renal crónica con o sin hipertensión, 11.000 pacientes con endpoint primario renal duro, y que se espera para agosto de 2028. Y luego 2 estudios con la combinación de Baxdrostat con dapagliflozina. Estos son enfermedad renal crónica e hipertensión arterial. El primero, el ARCTIC, con un número de pacientes menor y un endpoint primario renal más laxo, cambios en el filtrado glomerular, y el segundo con un mayor número de pacientes y un endpoint primario renal más duro, que se espera para abril de 2030. Con esto y la última diapositiva, para finalizar, cuando tengamos un poco estos estudios fase 3, surge un poco la pregunta. ¿Debemos priorizar los antagonistas del receptor mineralocorticoide sobre los inhibidores de aldosterona sintasa? ¿Deberíamos combinarlos? Entonces, lo que plantean un poco en este trabajo es, quizás si encontramos un fenotipo de perfil de pacientes donde predomine la hiperactivación del receptor mineralocorticoide, los antagonistas del receptor mineralocorticoide tengan más beneficio. En un exceso de producción de aldosterona, quizás los ASI, y si los dos mecanismos están presentes, quizás la combinación de ambos. Y esto sería todo. Muchas gracias, Jaime. Ha sido una revisión excelente, y gracias también por acotarte los tiempos. La próxima charla nos la dará Cristina Rabazo del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y hablará sobre enfermedad glomerular y sistémica. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por la invitación, a la industria por colaborar. A mí me ha tocado hablar de enfermedades glomerulares y sistémicas, y voy a intentar hacer un resumen de lo más importante. Probablemente me dejo muchas cosas atrás porque había muchos simposios, muchas comunicaciones con 3, 4 charlas cada una. He intentado hacer un resumen, una selección en varias áreas de enfermedades glomerulares y sistémicas, y voy a empezar por la vasculitis. Es verdad que en vasculitis no ha habido mucha novedad, pero bueno, sí quería comentar esta charla de las CAR-T-cell, ¿no? Las CAR-T-cell anti-CD19 ya se han implementado con éxito en diversas enfermedades autoinmunes mediadas por linfocitos B, que llevan a una rápida depleción de linfocitos B y a una remisión sostenida sin fármaco. Las vasculitis ANCA, como sabemos, están inducidas por autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos se dirigen frente a neutrófilos y monocitos, y esto provoca la activación de las células mieloides.
Estas células B y plasmáticas juegan un papel fundamental en la producción de autoanticuerpos, pero también ya hay datos experimentales que las células T también desempeñan un papel fundamental. Dado el papel fundamental que juegan los linfocitos B, las estrategias alternativas de depleción de estos linfocitos podrían ser prometedoras, sobre todo para esos pacientes que experimentan una enfermedad refractaria que, como veis aquí, es la segunda causa de mortalidad en los pacientes con vasculitis. Hay un porcentaje alto, como vemos en nuestros propios artículos, ¿no?, que no alcanzan la remisión con los protocolos que empleamos hoy en día, que la mayoría son con rituximab y con ciclofosfamida. Las CAR-T-cell son un tipo de inmunoterapia, células T modificadas genéticamente para dirigirse a un antígeno específico. Expresan un fragmento de anticuerpos en la superficie de la célula B, que esto le va a permitir interactuar con la célula diana. Hay datos preclínicos en modelos murinos de vasculitis ANCA que demuestran que las CAR-T-cell anti-CD19 deplecionan eficazmente a los linfocitos B, reduciendo así los niveles de anti-MPO, de ANCA-MPO, y previniendo la formación de semilunas. Esto es un caso clínico que se comentó en la charla, es un paciente con una historia de más de 30 años de evolución de una vasculitis ceanca con afectación renal, pulmonar, articular, cutánea, y que había recibido rituximab a dosis altas durante la evolución de su enfermedad. Este paciente tenía recaídas frecuentes, también tenía una afectación pulmonar severa y se decide tratar con CAR-T-cell. Al principio, a nivel de la sangre periférica, hubo una expansión de estas células. Posteriormente se ve en menos de 14 días una depleción de las células B, con una conversión de los C-ANCA, y a nivel de la médula ósea, una reducción de las células B anti-CD19 tras el tratamiento. ¿Futuro de tratamiento de las vasculitis? Pues no sabemos, tendremos que esperar, pero bueno, como conclusiones, parece que son efectivas en modelos experimentales de vasculitis. La expresión de células B que expresan CD19 y plasmoblastos disminuye de una manera marcada. En humanos, hasta ahora, solo hay casos descritos tratados con CAR-T-cell. Son probablemente para pacientes que experimenten o que tengan una vasculitis refractaria a los tratamientos convencionales como el rituximab. En estos pacientes se observa una seroconversión de ANCA rápida y permanente y además una remisión clínico estable, y pues lo que se han visto en estos casos clínicos, pues que es un fármaco seguro. Pasando a la nefropatía IgA, que yo creo que es la que se lleva un poco todas estas nuevas presentaciones, todos estos fármacos. En uno de los simposios más importantes del Congreso, en los Clinical Trials, que es el único que ha habido este año de glomerulares, nos han comentado o nos han informado sobre los datos preliminares del fase 2 del fase 3, perdón, del cibeprellimab. En el fase 2 pues ya se había visto una reducción de la proteinuria, y en este estudio preliminar pues nos han dado datos de los 320 primeros pacientes. El cibeprellimab es un anticuerpo monoclonal humanizado que bloquea o inhibe a APRIL, que es un factor clave en la patogénesis de la nefropatía IgA, y ha sido un ensayo internacional en el que han participado en torno a 31 países, más de 240 hospitales. Es un estudio fase 3 multicéntrico, randomizado, doble ciego controlado con placebo, pacientes con adultos de IgA, y actualmente hasta la fecha es el mayor ensayo con respecto al número de pacientes. El objetivo primario fue la reducción de la proteinuria en orina de 24 horas a los 9 meses en comparación con el basal. El objetivo secundario es ver la curva del filtrado glomerular a los 24 meses y, como hemos comentado, los pacientes eran randomizados en una cohorte principal, porque después también había una cohorte exploratoria que tenía solo 20 pacientes con filtrados entre 20 y 30, y a los pacientes en esta cohorte se les randomizó para recibir 400 miligramos de cibeprellimab subcutáneo versus placebo. El estudio tuvo una duración de 2 años
Y estos fueron los criterios de inclusión y exclusión. Los pacientes tenían que tener una IgA confirmada por biopsia, daba igual la fecha, con una edad mayor de 18 años, un ratio proteínas-creatinina más de 0,75 gramos o una orina de 24 horas mayor de 1 gramo día. El filtrado tenía que estar por encima de 30 y el paciente tenía que estar con dosis estable de IECA-ARA2 o ISGLT2. Estos fueron los criterios de exclusión, que no los voy a comentar. Y finalmente, como he dicho, se incluyeron 530 pacientes. El análisis que vamos a ver ahora fue de los 320 primeros, un análisis preliminar. 152 pacientes habían recibido el tratamiento y 168 en el grupo de placebo. Con respecto a las características basales, no había diferencia entre ambos grupos, eran grupos bastante homogéneos. La edad media era de 42-43 años y la mayoría de los pacientes eran varones. Pasando a los resultados del estudio, en esta gráfica ¿no? vemos una reducción de la proteinuria en todas las visitas del estudio hasta el año de tratamiento, y a los 9 meses lo que vemos es una reducción de la proteinuria en un 51% en comparación con los pacientes que habían recibido placebo. Con respecto a los eventos adversos, había menos eventos adversos graves en el grupo de tratamiento y os he puesto aquí al lado cuáles fueron los eventos adversos. La mayoría eran infecciones tanto en el grupo de tratamiento como de placebo, de infecciones del tracto respiratorio superior. También había alguna infección por COVID, faringitis y algún episodio de fiebre aislada. Como conclusiones, es el ensayo clínico, como he dicho, con más pacientes en nefropatía IgA, con un total de 530. El fármaco administrado de forma subcutánea fue bien tolerado, sin efectos adversos, una reducción en la proteinuria a los 9 meses del 51%, y ya, bueno, pues con estos datos del estudio de los datos preliminares, pues ya han alcanzado el objetivo primario. Y los datos para el análisis entero, pues tendremos que esperar al 2026. Otros fármacos también de última actualidad en nefropatía IgA, una charla que dio también el doctor Herspin, los inhibidores de la endotelina 1. Estos son los 3 inhibidores, los antagonistas de la endotelina, del receptor de la endotelina, que hay ahora mismo en estudio para la IgA. Y voy a comenzar con el atrasentan. El atrasentan es un antagonista oral selectivo del receptor de la endotelina A. En el ensayo 3, en el ensayo en fase 3, que está publicado en el New England, en pacientes con nefropatía IgA, se vio una reducción de la proteinuria de un 38% a las 36 semanas en comparación con placebo. Y además ahora, recientemente, en abril, la FDA en Estados Unidos también basándose en los resultados preliminares del fase 3, pues ha sido aprobado como tratamiento para pacientes con IgA. Y lo nuevo de este estudio, su análisis, que es un análisis post-hoc de su grupo, y lo que observaron fueron que los resultados fueron consistentes con los del análisis primario en la semana 36. Se observó la eficacia de atrasentan independientemente de los niveles de proteinuria. Analizaron los pacientes por encima de 1 gramo y por debajo de 1 gramo. También analizaron la puntuación del score MES y después también la presencia de hematuria en el momento basal. Ya por último, con respecto a los antagonistas de la endotelina, tenemos el SC0062, que también es un antagonista selectivo del receptor de la endotelina A. Recientemente se ha publicado esta fase 2, es un estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo en pacientes con nefropatía IgA. Los pacientes tenían que tener un filtrado mayor a 30 con una proteinuria persistente a pesar de un tratamiento optimizado. Se randomizaron 131 pacientes a recibir dosis de 5, 10, 20 miligramos y placebo, y el objetivo primario fue la reducción de la proteinuria a las 12 semanas.
Estos fueron los resultados. Se ve una reducción de la proteinuria en comparación con la basal en todas las dosis empleadas, siendo mayor el porcentaje de reducción con la dosis de 20 miligramos. Y también en esta segunda gráfica se observa una reducción en todas las visitas del estudio. Esta reducción se vio a las 12 semanas y se vio también que fue persistente en la semana hasta la semana 24. Con respecto a la seguridad, se vio que los pacientes no incrementaban de peso ni aumentaba tampoco el ProBNP, por lo cual hablaba también esto de seguridad. Y bueno, como resumen de los antagonistas de la endotelina, Sparsentan y Atrasentan ya están aprobados para el tratamiento de la NGA por los resultados que han tenido en cuanto a la reducción de la proteinuria, estabilización del filtrado glomerular y además que son fármacos muy seguros. Atrasentan, como he comentado, pues se ha comprobado esa efectividad independientemente de la proteinuria, del MES score y de la cuantía de hematuria. Y bueno, pues ya se postula que la inhibición de la endotelina está probada y es eficaz para abordar la enfermedad renal crónica en estos pacientes con IgA. Siguiendo con la IgA, el doctor Barrat nos ha expuesto 3 comunicaciones del Zihaquivir, que es un anticuerpo monoclonal IgG4 que neutraliza también a APRIL y actualmente está en una fase más preliminar, en fase 1-2, con resultados también muy prometedores. En este estudio, como he dicho, en fase 1 y fase 1-2 se incluyeron 40 pacientes con una proteinuria por encima de 500 miligramos, un filtrado por encima de 30. Todos los pacientes, tanto de la cohorte 1 como de la cohorte 2, reciben tratamiento. Lo único que cambia un poco la dosis en la cohorte 1. Y estos fueron, finalmente, eso, se incluyeron 40 pacientes y estas fueron las características basales donde tampoco hubo diferencia entre ambas cohortes. Estos fueron los resultados a la semana 76, donde se ve una reducción de los niveles de proteinuria del 54%. También se ve una estabilidad en el filtrado glomerular, así como un descenso en las cifras de IgA deficiente en galactosa. También en este congreso, bueno, es un análisis, el doctor Barrat nos habla de este análisis exploratorio según los niveles de la IgA. Hacen 4 subgrupos y en los 4 subgrupos ven también una estabilidad del filtrado glomerular y una reducción de la proteinuria independiente de los niveles de IgA. Como conclusiones, concluyen bueno, que hay una reducción del 74% de IgA en la semana 76, una reducción importante de la proteinuria también en la semana 76, con estabilidad del filtrado y que estos resultados son independientes de los niveles de IgA deficiente en galactosa. Después también hubo un póster de estos resultados a la semana 100. Simplemente pues comentar que reduce también la hematuria en pacientes con nefropatía IgA, que al inicio del tratamiento había 29 pacientes con IgA y que al final del seguimiento a las 100 semanas solo quedan 3, que reduce la proteinuria también, sigue bajando y que también estabiliza el filtrado glomerular hasta en la semana 100. Después esto simplemente lo voy a comentar por si tenéis oportunidad de verlo. Fue una actualización, bueno, de las guías CADIGO que se publicaron en agosto del 2024. Un poco las actualizaciones que hicieron por hacer un resumen. Analizaron el tema del score MES para pronóstico, pero no para tomar decisiones de tratamiento. Recomiendan también en las antiguas guías CADIGO, ¿no? el tema de biopsias por encima de 1 gramo, pues ahora, gracias a estos tratamientos de los que disponemos ahora, han bajado un poco la proteinuria a 500 miligramos en pacientes en los que sospechemos una IgA, que actualmente solo tenemos disponibilidad para diagnosticar a los pacientes mediante biopsia renal. No tenemos marcadores ni serológicos ni urinarios y que bueno, también hubo una charla de consideraciones especiales donde se trataron también los niños y las embarazadas. Por eso que os animo a escuchar.
En cuanto a podocitopatías, de aquí esto de podocitopatías, pues quiero comentar un par de diapositivas de esta charla del doctor Huber, que puede ser el futuro de las podocitopatías, midiendo los anticuerpos antipodocina. Incluso en algunos casos podría ayudar a evitar la biopsia, como por ejemplo ocurre en casos de nefropatía membranosa. Para que estos nuevos anticuerpos, como comentamos, tengan un impacto en la atención clínica y en el diagnóstico, pues realmente necesitamos una medición fiable. Actualmente la manera de detectar los anticuerpos antinefrina pues son métodos cuantitativos que utilizamos bien, utilizan la inmunoprecipitación más el Western blot o mediante ELISA, pero es verdad que son métodos con sensibilidad y especificidad variables, pero que actualmente no se disponen de estandarizados para la práctica clínica, aunque se está trabajando en ello. En este artículo que también hicieron referencia, que también se publicó en el New England recientemente, analiza la prevalencia de los anticuerpos antinefrina, hablan de una prevalencia en adultos de un 70%, estoy hablando de eso de podocitopatía, enfermedad de cambios mínimos focal y segmentaria. Ellos utilizan el suero para ver la prevalencia de pacientes que no han sido tratados porque no saben muy bien cuál puede ser la respuesta de estos anticuerpos al tratamiento. La prevalencia en niños la datan en un 90% y también pues analizan que la forma genética de estos anticuerpos están ausentes y también es raro en casos que no responden a inmunosupresión. Es decir, parece que los anticuerpos antinefrina pues están asociados a resultados favorables y con respuesta al tratamiento. Y bueno, para terminar voy a comentar algunas patologías relacionadas con el complemento, algunos estudios. Este fue un estudio de Facuri, ¿no? Del pegcetacoplan para C3 y para membrano proliferativa idiopática y presenta los resultados a 52 semanas del fase 3. El pegcetacoplan es un inhibidor de C3b, actúa bloqueando el complemento a nivel proximal. Y el diseño fue un estudio multicéntrico, doble ciego, randomizado, controlado con placebo, fase 3. Los pacientes se randomizaron a recibir pegcetacoplan 1080 miligramos subcutáneos 2 veces en semana versus placebo. Lo mejor de este estudio fue que tanto el placebo como los pacientes tratados con pegcetacoplan se añadieron además al tratamiento estándar. Los criterios de inclusión fueron amplios, fueron pacientes desde adolescentes desde 12 años adultos, diagnosticados de C3 o de membrana proliferativa asociado a inmunocomplejos. Los pacientes además podían estar trasplantados. Podían también tener tratamiento con micofenolato y con prednisona con una dosis por debajo de 20 miligramos. Incluyeron pacientes con una proteína por encima de 1 gramo, un filtrado por encima de 30 y además tenían que estar correctamente vacunados para gérmenes en caso. El objetivo del tratamiento fue el cambio de proteinuria del momento basal a la semana 26 y estos fueron un poco los objetivos secundarios. Con respecto a las características basales, como he dicho, pues se incluyeron una amplia población de pacientes, se incluyeron bastantes pacientes, casi un 50% de pacientes adolescentes. La mayoría de los pacientes tenían un diagnóstico de glomerulopatía C3 y también había algunos pacientes con una C3 post-trasplante, con una enfermedad, o sea, con una recaída. Con respecto a los resultados, a la semana 26 se vio una reducción significativa de la proteinuria en un 68% con pegcetacoplan en comparación con placebo y además estas reducciones, como vamos a ver ahora, se mantuvieron hasta la semana 52. Además de esta reducción de proteinuria, cuando la analizan por subgrupo, fue consistente con resultados favorables a favor del pegcetacoplan.
Y en cuanto al filtrado glomerular, se mantiene estable en las primeras 26 semanas. Yo creo que lo más impresionante del estudio, ¿no? Lo que a mí me llama más la atención fue la ausencia de depósito de C3 en las biopsias de pacientes con riñón nativo que recibieron el tratamiento, más hasta un 70% de las biopsias pasaron de tener un depósito positivo a tener ausencia de depósito de C3. Estos son dos fotos que, bueno, que hice allí, disculpad que no tienen muy buena calidad, de los resultados a las 52 semanas, porque lo que hacían en el estudio era a las 26 semanas, son los resultados que he mostrado, añadían a toda la cohorte que había recibido placebo, añadían el pegcetacoplan. Y lo que vemos, ¿no? Pues aquí, pues una reducción de los niveles de proteinuria similar al grupo que había estado recibiendo desde el principio del tratamiento, y con respecto al filtrado, pues igual, en el momento que inicia el pegcetacoplan, pues un aumento del filtrado glomerular que se iguala a los pacientes que llevaban con pegcetacoplan desde el principio. Estos fueron los eventos adversos, no se objetivaron grandes eventos adversos, fue un fármaco seguro, no se vio ningún caso de meningitis encapsulada. Y como conclusión, bueno, pues concluyen diciendo que la reducción de la proteinuria fue de un 68% con el tratamiento frente al placebo, y que además se mantiene la semana 52, que se estabiliza la tasa de filtrado glomerular, que la tinción de intensidad de 0 de C3 fue en más del 70% de los pacientes tratados, y que además ha sido un fármaco bien tolerado sin eventos adversos graves. Y ya para terminar, dos diapositivas del iptacopan en el estudio APEAR, que fue un estudio en fase 3 de C3. El iptacopan es un inhibidor oral del factor B que bloquea la vía alterna del complemento. Datos del fase 2 nos mostraban cómo iptacopan mejoraba los niveles de C3 en sangre, reducía los niveles de C5, B9 y además disminuía también a nivel de la orina. Estos mismos resultados se vieron a los 6 meses en el estudio fase 3, y en el estudio APEA lo que el diseño era recibir iptacopan 200 miligramos 2 veces al día. Era un estudio randomizado, controlado con placebo, para evaluar la eficacia de iptacopan. Los resultados de este análisis exploratorio fueron similares a los que he presentado antes con el pegcetacoplan. A partir del día de los 6 meses, es decir, del día 180 en adelante, a los pacientes se les introducía el iptacopan. Entonces, lo que vemos aquí, una normalización de los niveles de C3, que se iguala al grupo que había recibido iptacopan desde el principio. Este es el porcentaje de pacientes que van recuperando también las cifras de C3, que también a partir de la segunda fase del estudio, ¿no? Que todos reciben el tratamiento, se va igualando. Y aquí la disminución de los niveles a nivel de la sangre del C5B9. Como conclusión, pues estos datos del estudio confirman la inhibición, ¿no?, de la vía alterna del complemento con el incremento rápido de los niveles del C3 y el descenso de la actividad de la vía alterna del complemento, que con respecto a la proteinuria, estos cambios que llevaban los pacientes desde en el brazo del iptacopan se mantuvo estable a los 12 meses, que en los pacientes en los que se añade el iptacopan, pues los resultados se replican a los que ya llevaban recibiendo iptacopan desde el principio, y que bueno, que esto habla un poco, ¿no?, del target, ¿no?, del tratamiento de esta enfermedad. Y ya está, pues muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias Cristina. Y continuamos en este webinar con los puntos más destacados del Congreso en Hemodiálisis y Acceso Vascular, que correrá a cargo del doctor César Ruiz de la Fundación Puigvert de Barcelona. Bueno, gracias a los organizadores por la invitación y vamos a lo que vamos, que es intentar resumir en un cuarto de hora todo lo que se habló importante sobre hemodiálisis y acceso vascular en la última era, que ya sabéis que no es fácil a veces resumir tantas cosas en poco tiempo. Esto es un poco el resumen de los tópicos que se nombraron durante el Congreso. Es imposible abarcarlos todos, pero iré hacia los más importantes, ¿no? Ya quisiera yo tener tantos ensayos clínicos y breaking trials como tienen otras áreas de la nefrología, pero en diálisis ya sabéis que somos un poco más complicados de analizar.
Sí que hay un par de ensayos clínicos importantes que se presentaron, ninguno con resultados muy positivos, pero se los explicaré. El primero es un ensayo en fase 2 de la eficacia de una molécula que es el MK-2060, que es un inhibidor del factor 11 del complemento para prevenir la trombosis de accesos vasculares protésicos. Para centrarnos un poco, el factor 11 es un factor implicado en la vía intrínseca del complemento, es decir, la que se activa por el contacto y el daño endotelial, digamos, interno, y que no interfiere en la vía extrínseca, que es la que se activa con una lesión externa, digamos, un traumatismo. Entonces, el principio de esto es intentar o probar si la inhibición de este factor 11, el complemento, reduce la trombosis del axo vascular protésico, comparar la tasa de eventos trombóticos y de sangrado entre el fármaco y placebo y obtener datos farmacocinéticos, ¿no? Este es el estudio, que es muy sencillo el diseño. Randomizaron a los grupos, a los pacientes en tres grupos, uno que recibía una dosis más alta del fármaco, uno con una dosis más baja, que es de 6 miligramos, y el grupo de placebo. Efectivamente, hay una inhibición del factor 11 del complemento que es dosis dependiente, pero a pesar de esta inhibición se ve que digamos, no hubo una reducción significativa del riesgo de trombosis axovascular protésico, y sí que hubo un incremento del riesgo de sangrado, aunque fueron episodios leves relacionados sobre todo con la punción de la prótesis o con la hemostasia postdiálisis. O sea que no hubo ninguna, digamos, a falta de más evidencia, de momento no hay ningún resultado prometedor en este sentido. El siguiente ensayo clínico, que también se presentó en unas plenarias grandes del Congreso, es el ACHIEVE, que es sobre el uso de espironolactona para reducir el riesgo cardiovascular o de mortalidad cardiovascular, de hospitalización por cualquier causa. También es un estudio relativamente sencillo desde el punto de vista del diseño. Hay una fase de elegibilidad en la cual se prueba la espironolactona de 25 miligramos en pacientes en diálisis y se esperan 7 semanas para ver si pues desarrollan hiperpotasemia o si tienen adherencia al tratamiento. En aquellos casos en los que el potasio está por debajo de 6 y tienen buena adherencia a la espironolactona, entonces se randomizan en pacientes que van a mantener el fármaco y pacientes que van a ir al grupo placebo. Luego hay un seguimiento analítico, digamos, el final del estudio era encontrar pues, aproximadamente 650 eventos, outcomes primarios. ¿Qué pasa con este estudio? Que al año y poco de seguimiento lo paran por futilidad, porque no hay prácticamente diferencia entre los dos grupos, y por un tema pues, económico deciden parar el estudio cuando no había llegado ni, bueno, un poquito más allá de la mitad de los eventos que se esperaban. Con lo cual la conclusión, aparte de haber acabado el estudio, es que no hay diferencia entre la espironolactona respecto a la mortalidad cardiovascular de los pacientes en diálisis, y que sí que hubo una limitación de subir más la dosis por el tema de la hiperpotasemia. Con respecto al riesgo cardiovascular en hemodiálisis, hay un simposio que es muy interesante de ver. Yo lo intenté resumir lo más que pueda, pero es bastante completo y muy interesante, el doctor Mitra, que habla de estrategias clásicas y estrategias novedosas para reducir el riesgo cardiovascular. Y en las clásicas, evidentemente esto no lo voy a desarrollar, pero sí que diré un par de cosas sobre, por ejemplo, el manejo de la hipertensión. Hay un repaso de guías, de las guías que digo, sobre cómo elegir el mejor tratamiento hipertensivo, que ya lo miraréis en las guías. Y luego hay una serie de tablas muy interesantes sobre elegir sobre el fármaco antihipertensivo en función de la depuración que tiene durante la diálisis, ¿no? Pues el aclaramiento del fármaco a través de la membrana de diálisis moderna. No hay evidencia sólida sobre esto en casi ningún aspecto, solo lo que pasa es que hay más concordancia es evitar las presiones arteriales extremas. Esto quiere decir presiones sistólicas por debajo de 120 o por encima de 160 postdiálisis, ¿no? Que sí que dicen que hay un poco de convenio en evitar. Y luego una cosa que es interesante es el papel que juegan los diuréticos de ASA cuando se mantienen una vez que el paciente empieza diálisis, ¿no? Esto sí que es un estudio en el cual demuestran que el mantener el diurético de ASA mientras el paciente tenga diuresis residual ayuda a que tenga menos ganancia de presión dialítica, evidentemente, reduce la frecuencia de hipercalemias y de hipotensión intradiálisis, ayuda a preservar la función renal residual y sobre todo disminuye el riesgo de mortalidad cardíaca y tiende a disminuir el riesgo de mortalidad por todas las causas. Respecto a lípidos, hay una revisión de guías que no entraré allí. Igual con ejercicio físico hay mucha información, pero me centraré sobre todo en lo que es la ultrafiltración. Y sabemos que si reducimos la congestión de líquidos, mejora la contractilidad miocárdica. Esto es bueno, pero que hay que hacerlo a una velocidad coherente con la tolerancia del paciente, ¿no? Si la velocidad de ultrafiltración es demasiado elevada, pues aumenta la mortalidad de los pacientes.
Esto en la práctica clínica ya lo solemos intuir. Aquí resumimos como una especie de puntos de buenas prácticas en cuanto a la ultrafiltración, ¿no? Es limitarnos a 8 y 10 miligramos por kilo hora, o incluso menos, según cómo lo tolere el paciente. Es reducir la ingesta de sal para disminuir la ganancia de peso interdiálisis. Es usar los diuréticos si hay una función renal residual. Usar siempre que se puede, que sea tolerado, un líquido de diálisis más frío que el paciente. Y, sobre todo, utilizar los biofeedbacks, bien sea pues, el BVM de la máquina de Fresenius o cualquier que tenga de biofeedback, o alargar tiempos de diálisis. Y luego, sobre las nuevas estrategias de reducción de riesgo cardiovascular, se centra en 3 cosas fundamentales, que uno es los inhibidores del SGLT2, que ya hemos visto de sobra en la charla anterior, las 2 charlas anteriores, que hay muchísima evidencia hasta estadios 4 de función renal, y que esa evidencia es parcialmente extrapolable a pacientes en diálisis, con lo cual hemos de asumir que algo sí que debe mejorar el pronóstico cardiovascular de nuestros pacientes, ¿no? Lo que pasa es que no hay ensayos clínicos como tal que lo demuestren, aunque sí que está el Renal Life Cycle Trial, que está como en marcha y que sí que incluye pacientes en diálisis y pacientes trasplantados renales, que nos dará un poco más de certeza en este sentido, aunque el perfil, digamos, de tolerancia de estos fármacos y de beneficio cardiovascular parece suficiente como para utilizar. Respecto a la inflamación, se centra en una cosa muy concreta, que es la activación del complemento derivado del contacto de la sangre con las membranas de diálisis, membranas modernas muy biocompatibles, pero aún así, si veis en el tiempo conforme pasa de diálisis, hay una elevación de casi todas las proteínas del complemento. Esto es uno de varios papers que se han puesto en la charla, pero he traído el más representativo, y también de moléculas proinflamatorias, ¿no? Entonces, bueno, esto sabemos que ocurre, y luego la consecuencia de esto se ve en este otro paper, en el cual los pacientes con mayor elevación de proteínas de complemento y de moléculas inflamatorias tienen más tendencia a desarrollar eventos cardiovasculares, ¿no? Que esto es otro, la conclusión aquí es desarrollar membranas más hemocompatibles, aunque las que hay en la actualidad ya lo son bastante. Y respecto al factor humano, es una cosa muy interesante. El factor humano se centra en el factor humano derivado del paciente y derivado del equipo médico, ¿no? Derivado del paciente, este mensaje que es muy claro, que es que perderse las sesiones de diálisis no es un buen negocio, te puede aumentar tu mortalidad. En España no estamos tan mal, solo un 2,4% de estos pacientes, estos son datos del DOPSE, se han perdido más de una sesión en los últimos 4 meses, esto me parece hasta poco, pero hay muchos países donde veis el porcentaje de absentismo en las sesiones de diálisis es altísimo. Perderse más de 5 sesiones, más del 5% de sesiones del últimos 4 meses, aumenta la mortalidad hasta un 30%, y aparte aumenta el riesgo de hospitalizaciones, eventos cardiovasculares, de hiperpotasemias, de todas estas cosas, ¿no? Y luego el factor humano derivado del equipo médico tiene que ver con la inercia terapéutica, de enfermería y de médicos, y con la existencia de un equipo multidisciplinar en tu unidad de diálisis. Aquí hay papers que demuestran el aumento de la mortalidad con relación a estos factores, pero no he entrado ahora en ponerlos porque no tendré tiempo, pero sí que son importantes. Con respecto a la diálisis en pacientes frágiles y ancianos, también es un simposio muy interesante. Aquí me solaparé un poco con mi compañera de peritoneal, pero le dejaré un poco más a ella que lo explique. Se centra fundamentalmente en supervivencia, calidad de vida, en qué modalidad de diálisis es la ideal y cómo tomar la decisión de qué modalidad hacer, ¿no? En cuanto a la supervivencia, hay varios estudios que dicen más o menos cosas similares. He traído propuesto que es el que se ve más claro. La conclusión, digamos, general, que si el paciente está por debajo de 80 años, entre 70 y 80 años, la línea negra es empezar diálisis, tiene un poco más de supervivencia, o sea, sí que hay un aumento de la supervivencia si el paciente empieza diálisis respecto al manejo conservador. Y si esto lo corregimos por comorbilidad del paciente, por el Charlson fundamentalmente, entonces estas 2 líneas se tienden a igualar. Entonces, un paciente por debajo de los 79 años con muchas comorbilidades, especialmente si son enfermedades cardiovasculares, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, no hay un aumento de supervivencia significativo entre empezar diálisis o hacer manejo conservador. Si tiene más de 80 años, da igual la comorbilidad que tenga, las 2 líneas son parecidas, eso quiere decir que va a vivir más o menos por cualquiera de los 2 caminos, que es lo que viene a decir la conclusión de esto. Otra cosa es el control de los síntomas, si el paciente tiene prurito, si tiene edema, si está hipertenso, si tiene disnea, esto es otra cosa. Y luego está, en cuanto a calidad de vida, este estudio que es muy interesante, pues viene a contar o a medir la cantidad de días ganados de estos pacientes, en este caso los de la barra de abajo, los que han empezado diálisis versus los que han hecho tratamiento conservador. En este estudio la sobrevida del paciente que empieza diálisis era casi 2 años mayor al que hizo tratamiento conservador, pero luego suman los días perdidos entre
ingresos hospitalarios, viajes entre ir y venir a diálisis, tiempo de tratamiento efectivo, fatiga post-tratamiento, y se pierden más o menos la mitad de estos días que en teoría es ganado de supervivencia. Y a estos pacientes se les preguntó, los que llegaron 5 años después, si hubiesen tomado la misma decisión de empezar diálisis, y la mitad dijo que no, porque no había notado una mejoría en la calidad de vida. Aquí no voy a entrar demasiado porque luego hablaremos de peritoneales, técnicas domiciliarias, solo decir que la decisión siempre es compartida, que el mensaje más claro es que hay que respetar la preferencia del paciente, que hay que hacerlo con planificación, con mucha anticipación, y que hay que informar bien a los pacientes, ¿no? Que esto ya lo sabemos. ¿Qué hacer con estos pacientes? ¿Hemodiálisis o diálisis peritoneal? Bueno, solo diré una sola cosa para no solaparme. Es que no hay grandes diferencias de supervivencia entre HD y DP, pero sí que hay una peor calidad de vida en HD derivada probablemente de la montaña rusa hemodinámica que supone el hacer hemodiálisis, ¿no? Entonces, estos son dos gráficas que son como demoledoras, ¿no? De la perfusión miocárdica durante una sesión de diálisis, cómo cae, y de la perfusión cerebral, o flujo sanguíneo cerebral, durante una sesión de diálisis. De aquí se derivan todos los estudios de pérdida de capacidad cognitiva al año de diálisis, de pérdida de capacidad miocárdica, de demencia en diálisis, y otras cosas que en la diálisis peritoneal no parece ser así. Y recordar que siempre que la técnica que elijamos va a tener un impacto sobre el paciente de vuelta, ¿no? Y sobre todo la hemodiálisis tiene múltiples factores que están aquí enumerados que hacen que el paciente entre en el círculo que retroalimenta la fragilidad del paciente, ¿no? Que son muchos elementos y muchas veces son incontrolables. ¿Qué más? Sobre la diálisis incremental, que es una cosa que también está como bastante de moda. Lo primero es que la diálisis incremental, bueno, el objetivo sería preservar la función renal residual, mejorar la calidad de vida del paciente, sobre todo la tolerancia emocional, social de lo que es la transición hacia la diálisis. En teoría, hay estudios que dicen que puede tener mejor supervivencia en el primer año, aunque luego esto es muy relativo, y tiene un ahorro económico, ¿no? Entonces, ¿por qué preservar la función renal residual? Porque hay muchos estudios que dicen que la pérdida de función renal residual aumenta la mortalidad. Pacientes que cuanto más conserven su función renal residual, pues se mueren menos en diálisis, ¿no? Incluso analizándolo por grupos. ¿Esto por qué es? Porque mejora la calidad de vida, porque tiene mejor control de volumen, porque depura más moléculas medianas y pequeñas, porque reduce la presión arterial, tiene menor hipertrofia ventricular, ¿no? Están mejor nutridos. O sea, evidentemente tener algo de función renal residual propia es positivo, ¿no? ¿En quién se puede hacer diálisis incremental? Un poco el resumen de la conclusión de esta charla. Pacientes que tengan diuresis por encima de 600 mililitros al día, pacientes que tengan algo de aclaramiento residual, en este caso de urea, pero aclaramiento residual, que no tengan sobrecarga de volumen, que tengan buen control de la hiperpotasemia, buen control de metabolismo mineral óseo, que estén bien nutridos, con hemoglobina correcta y que tengan buena calidad de vida. En estos pacientes se puede plantear diálisis incremental, que consiste en hacer o menos días a la semana o menos horas en 3 días. Ya casi para acabar, bueno, este debate sobre la restricción de la ingesta en potasio, que me parece súper interesante, si lo podéis ver completo, yo intenté resumirlo, pero vale la pena verlo completo. Y viene a hacer un debate entre si vale la pena restringir potasio a los pacientes en diálisis o no, que es un poco una idea que tenemos tan metida en la cabeza que parece mentira que se haya debatido sobre esto, pero es muy interesante, ¿no? Primero, que los puntos en común entre los dos contrincantes del debate es que el potasio, los niveles de potasio tienen una curva de mortalidad en U. Eso quiere decir que los potasios más seguros en diálisis probablemente están entre 4,5 y 5, ¿sí? La hipopotasemia también aumenta la mortalidad y la hiperpotasemia también lo hace, ¿no? Y que lo que más aumenta la mortalidad de causa cardíaca por arritmias y por eventos cardíacos graves es la variación de potasio, ese vaivén, ese balanceo de niveles de potasio. Cuanto más alto es el potasio en diálisis, el potasio pre, como solemos usar líquidos de diálisis con potasios bajos, que esto ya lo hablaremos, entonces más pronunciada es la caída, hay una caída, hay un rebote inmediato y luego hay un repunte en los días de interdiálisis y vuelve otra vez a caer. Entonces, cuanto más amplia esta horquilla, esta variación, pues más riesgo de tener fenómenos pues, arritmogénicos, ¿no? Y esta gráfica, que es muy interesante, viene a decirnos con qué potasio utilizamos por países, ¿no? Con el líquido de diálisis. El potasio de 1,5, fíjense que en España es el único país que utilizamos
casi con 60% de pacientes con potasio de 1,5 o de 1, ¿no? Y países que hacen completamente lo contrario. Por ejemplo, Japón dializa el 100% de los pacientes con potasio de 2,5 o 2, incluso más altos. Y ya sabemos la mortalidad o la supervivencia de los pacientes en diálisis en Japón es mayor que la nuestra. No será por esto, será por muchas otras cosas, pero que es para reflexionar, ¿no? Y lo que hay que evitar es el delta tan grande de potasio entre el líquido de diálisis y la sangre, ¿no? Que es lo que aumenta el riesgo de arritmias y mortalidad cardiovascular. Vale, ¿qué defiende el doctor Bosque? Que dice que está en contra de restringir el potasio. Pues primero, lo primero que defiende es que la ingesta diaria de potasio no se relaciona con el potasio prediálisis del paciente. Y esto es una de las gráficas que hay, pero hay varias que dicen más o menos lo mismo. O sea, que no es el único factor que determina el potasio prediálisis del paciente. En cambio, sí que se relaciona con los niveles de urea, que tienen que ver con el tipo de dieta que hace el paciente, con la acidosis metabólica sobre todo, y con la hiperglicemia. ¿Esto por qué? Bueno, porque el 98% del potasio está dentro de la célula, el 2% está fuera, y lo que él defiende, que tiene mucho sentido evidentemente, es que pues, lo que más determina el potasio que medimos en el plasma es el balance interno de potasio, este paso de potasio de intracelular a extracelular, y que la fuerza que más influye aquí es el equilibrio ácido-base, tal. Y que aparte de restringir una dieta rica en potasio, que suele ser una dieta saludable, pues una dieta que tiene muchos beneficios que el paciente se pierde. Por ejemplo, una dieta que de por sí es alcalina, o sea, que aumenta la producción de base, es una dieta que aumenta el volumen fecal porque es rica en fibra, con lo cual aumenta la eliminación de agua también, y una dieta que aumenta la secreción de insulina, y aparte una dieta que es saludable, ¿no? Entonces, lo que él postula es mantener, por la vía que sea, el equilibrio ácido-base, que encima la dieta rica en fibras y en vegetales te ayuda a mantener el equilibrio ácido-base más hacia alcalino, ¿no? Menos acidótico, y no restringir potasio de la dieta de pacientes en diálisis. Y luego viene pues el contrincante del debate y explica pues su punto de vista, que evidentemente pues sostiene también que el balance interno de potasio influye en la cantidad de potasio o sea, el nivel de potasio prediálisis del paciente, pero que la ingesta también influye, y sobre todo la eliminación de potasio a través de la función renal residual, si la tiene, y de la depuración en diálisis de potasio, ¿no? Entonces, esta gráfica es muy interesante porque clasifica a los pacientes, esto es un estudio más grande que tiene mucha más información, pero pongo lo importante, lo clasifica por cuartil en función de la ingesta de potasio que tiene, ¿no? Y luego lo comparan con la eliminación de potasio a través de una sesión de diálisis, digamos, ¿no? De 4 horas, una membrana. Entonces, los pacientes que tienen una ingesta que está en el primer cuartil o segundo cuartil, más o menos, o sea, que tienen ingesta baja o moderada de potasio, sí que consiguen eliminar esa ingesta de potasio a través de la sesión de diálisis, y los que ya ingieren más de un tercer cuartil o cuarto cuartil se quedan con potasio. Entonces, lo que sostiene es que esto es lo que hace que el paciente llegue con potasios altos a la sesión de diálisis. Independientemente de esto, se introduce otro factor que es interesante de discutir, que no llega a ninguna conclusión y que yo tampoco me atrevo a darla porque es una cosa bastante tal, que es el uso de los quelantes de potasio de los pacientes que están en diálisis, ¿no? Esto es un estudio muy bonito de la DAP, que es un estudio cruzado en el cual los pacientes se randomizan en dos grupos, pacientes en diálisis con potasio entre 5 y 6,5, se randomizan en dos grupos, unos que se dializan con potasio de 2 sin circonio, sin quelante de potasio, y unos con potasio de 3 con circonio. Y luego a las 11 semanas se invierten los grupos y cambias pues a la rama contraria, ¿no? Y estos pacientes durante todo este tiempo están con una monitorización cardíaca continua que mide la frecuencia de eventos o de arritmias cardíacas, ¿no? Y entonces, la conclusión así general es que los pacientes que se dicen un potasio un poco más alto en el baño de diálisis, o sea, que hacen menos delta, menos variación de potasio, y llevando un quelante de potasio, en este caso, para evitar la hiperpotasemia, tienen bastante menos eventos de arritmias, ¿vale? Entonces, abre una puerta un poco a plantearnos cosas. Y por último, hay un simposio muy bueno también sobre hipertensión y diabetes en diálisis, del cual solamente he cogido esta charla porque no me da tiempo, pero sobre los agonistas de GLP-1 y la diabetes en diálisis, ¿no? Solo he hecho una diapo muy resumida. Sabemos que la diabetes en hemodiálisis es un quebradero de cabeza, no es tan fácil porque no hay ensayos clínicos en pacientes en hemodiálisis, porque el target glicémico en general no se puede extrapolar a los pacientes en diálisis, porque la hemoglobina glicosilada no es del todo fiable en diálisis porque aumenta, la vida media de los hematíes está disminuida, hay sangrado, está la EPO de por medio, ¿sí? Hay falta de información sobre la seguridad y tolerabilidad de los fármacos en diálisis, y a veces tenemos que individualizar un poco los tratamientos en función de nuestra propia experiencia. Estos son los GLP-1
aprobados por la FDA para pacientes en diálisis, bueno, en general, estos dos, el exatinide y el icicetanide, están contraindicados por la FDA, y de la dulaglutide y liraglutide pone usar con precaución porque no hay, digamos, datos ni siquiera farmacocinéticos, estudios farmacocinéticos, ¿no? En cambio, la SEMA y la tirzepatide sí que, aunque no está, digamos, determinado un poco cómo utilizarlos, sí que hay estudios farmacocinéticos y son los que se suelen utilizar en pacientes en diálisis. ¿Para qué sirven estos fármacos en pacientes en diálisis? Pues para lo que sirven en pacientes no en diálisis, ¿no? Este es el objetivo es el mismo, el control glucémico, ¿no? Tiene buenos resultados en control glucémico en pacientes en diálisis, son datos observacionales, no hay ensayos clínicos a gran escala. Aparentemente con un perfil de seguridad y tolerabilidad. Estos son datos americanos, sobre todo, en los que sí que hay muchos pacientes que lo llevan. Reducir peso, evidentemente, pues han demostrado que son efectivos para reducir peso en pacientes en diálisis, y que esto mejora el perfil de elegibilidad de los pacientes para la lista de espera de trasplante y reduce sobre todo el riesgo cardiovascular que supone la obesidad. Y luego para el manejo de la hipertensión, independientemente de la reducción de peso o no, son fármacos que ya sabemos que tienen un efecto sobre la presión arterial, y que pueden constituir una herramienta más para el manejo de estos pacientes. Yo hasta aquí consigo resumir. Yo os dejo el listado porque hay cosas que no me he dado tiempo de hablar, sobre todo temas como la green diálisis, que está muy en boga y que ha habido simposios muy bonitos, o pasearse un poco por las comunicaciones orales y ver al fondo que había, y el tema de infecciones en diálisis, que también es muy interesante, pero que hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Gracias por vuestra atención. Vale, muchas gracias, César. Pues ya para acabar, vamos con la última ponencia, que nos la dará la doctora Adriana Cavada, del Hospital Universitario de Navarra, de Pamplona, y nos hablará sobre ERCA, diálisis peritoneal y diálisis domiciliaria. Bueno, muchas gracias. Creo que me oís, y como vamos un poco mal de tiempo por el horario, pues intentaré ser lo más breve. Me tocó quizás la parte más difícil, ERCA, DP y hemodiálisis domiciliaria, y es porque el Congreso iba enfocado en las herramientas de cambio que tenemos ahora, ¿no? Y están enfocadas pues, en lo que habla el doctor Mazón, y sobre todo evitar que llegamos a enfermedad renal crónica. De lo que hablamos de ERCA, ADP o hemodiálisis domiciliaria, había una representación muy pequeña, menos del 10% del Congreso, así que os vengo a hablar solo de las ideas que se han presentado, ¿vale? Esto es la estructura que voy a seguir, y bueno, de los clinical trials, bueno, solo decir y mencionar que hubo un pequeño porcentaje de personas en diálisis peritoneal que se incluyeron en el estudio ACHIEVE. El doctor Portoles lo preguntó porque no habían presentado los resultados, pero parece que la espironolactona pues tampoco tiene su efecto en los pacientes en DP, y como un poquillo de crítica a este estudio, no se recogió cuál era la diuresis residual de los pacientes, y sobre todo los pacientes en diálisis peritoneal. En cuanto al curso y a los symposiums, pues se trataron estas ideas, ¿no? La fragilidad, cómo afrontar la fragilidad de la enfermedad renal crónica avanzada a la hora de tomar decisiones y el inicio de diálisis, fundamental en nuestras consultas, individualizar y pautar pautas incrementales, la costo-efectividad de cada técnica que se tiene que tener en cuenta, el riesgo cardiovascular y la inteligencia artificial. En cuanto a fragilidad e individualizar, me solapo un poco con César, pero quiero traer a coalición que la fragilidad está en auge en nuestros pacientes, por su edad, por la sarcopenia, por la obesidad, la inflamación, y aparte de todo ello tenemos que sumar la uremia, los tratamientos de diálisis y la enfermedad renal crónica. Esto va a hacer que las personas estén en un estado funcional que va a producir mayores eventos de riesgo, como puede ser la hospitalización, infecciones o complicaciones de la diálisis. Y una cosa es clara, fragilidad no tiene por qué ser anciano. Pensemos en los pacientes que también son jóvenes, que hemos sometido a mucho tratamiento inmunosupresor. Y esta decisión de TRS de la enfermedad renal crónica avanzada, aparte de las comorbilidades, tenemos que tener en cuenta la fragilidad, tanto para elegir una técnica de diálisis, sea cual sea, como para el tratamiento conservador. Esencial individualizar y esencial empezar a mirar bien la calidad de vida de nuestros pacientes, así como el estado cognitivo. Y bueno, esto idea ya lo ha dicho César, entonces no me voy a extender. Los mayores de 85 años, cuando inician diálisis al año, solo el 30% están vivos,
y en los pacientes en general con más de 4 comorbilidades que son mayores de 75 años, solo el 40% están vivos al año. ¿Y esto qué implica? Pues que ha habido que cada vez está más en auge esta idea de evaluar la fragilidad pues, para el trasplante renal, para el tratamiento de las glomerulares y también, por supuesto, para el inicio de las terapias renales sustitutivas. Entonces, os traigo este estudio que juntó 22 cohortes en la que se mostraba pues, que había una supervivencia mayor, pero bueno, como crítica que luego se comentó, es que los pacientes que iniciaban diálisis pues, tenían menos edad, menos comorbilidad, menos fragilidad y mejor estado funcional, sobre todo en cuanto al deterioro. En cambio, cuando en ese mismo estudio se evalúa según la comorbilidad, las diferencias en cantidad de vida de supervivencia desaparecen. Y esto nos tiene que pensar que una vez que tenemos un paciente frágil que hemos enfocado hacia el tratamiento conservador, hacia la terapia renal sustitutiva, a través de la decisión compartida, pues tenemos que ver los pros y los contras de la diálisis peritoneal. Destacar dos en contras de la hemodiálisis que creo que son muy importantes en un paciente frágil, como es el aumento del deterioro cognitivo, que no están los pacientes de DP. Mostraron varios estudios en que pacientes en diálisis peritoneal no perdían funciones cognitivas, en cambio aquellos pacientes en hemodiálisis sí que las perdían y hay una peor tolerancia hemodinámica y cambios en el miocardio, ¿no? Entonces, cuando ya hemos decidido que iniciamos terapia renal sustitutiva, junto al paciente tenemos que dar un paso más y pensar cuál es la mejor terapia renal sustitutiva. Aquí la doctora François hizo una presentación excelente que os animo a ver, de pros y contras, y sobre todo os vengo a recordar estos cambios en el deterioro cognitivo, en la independencia y en estar en casa sin hospitalizaciones. En nuestro país no lo tenemos, pero se aboga por la diálisis peritoneal asistida como medio de dar cabida a estas terapias domiciliarias en los pacientes con alta fragilidad. Y este es un poco el resumen que después de las charlas de la doctora François, del doctor Cambay, pues la idea principal, ¿no? Evaluar siempre la fragilidad, decidir si tratamiento conservador o elegir diálisis, tener en cuenta que el conservador no es una desestimación del paciente, sino que también hay que darle unos cuidados paliativos. Si mayor de 85 años o comorbilidades por encima de 75 años pueden tener la misma esperanza de vida, y hay que elegir la diálisis teniendo en cuenta su calidad de vida, el soporte social y sus comorbilidades. Os traigo una frase muy bonita de la doctora François que dijo que la fragilidad no se cura, sino que la fragilidad se cuida. Y todos estos estudios, la verdad que me encantaría haberos traído los estudios del trasplante o demás que con tanta base científica, pero son normalmente estudios observacionales retrospectivos y consensos de expertos. Hay dos estudios que se están realizando paralelamente, uno en Reino Unido y otro en Holanda, que saldrán los resultados en 2 años aproximadamente, y que intentan dar respuesta a esto, ver qué pasa con los pacientes que en la unidad ERCA se les explica el tratamiento de renal sustitutivo, el tratamiento conservador, y qué pasa al año, tanto en calidad de vida como en criterios analíticos, como en criterios funcionales. Y todo ello nos tiene que llevar a individualizar. Se habló muchísimo en la ADP de individualizar, hay que tomar las decisiones compartidas, pero también en la pauta de diálisis, y siempre tener en cuenta los recursos del país. No lo he traído aquí una diapositiva, pero las diferencias de incidencia en diálisis peritoneal o en hemodiálisis domiciliaria son muy variables en función del país europeo, a pesar de que tenemos unas sanidades con una buena cobertura. Entonces, aquí hablan por la ADP incremental. La ADP incremental, la verdad que estuvo en muchas charlas y bueno, parece una medida bastante eficaz. Es una prescripción que es menor a la dosis plena y que se llega al objetivo. Esa llegada al objetivo es por la diuresis residual del paciente. Hay que ir ajustando la pauta en función de la pérdida de la diálisis residual, y no es incremental aquella dosis de diálisis que no cumple nuestro objetivo y empezar diálisis antes del tiempo. La diálisis incremental domiciliaria, la ADP incremental, ha venido a quedarse porque no aumenta la mortalidad, mantiene la función renal residual, es costo efectiva y es mejor para el medio ambiente.
Como destacados de coste-efectividad, pues bueno, un poco de crítica, ¿no? Estamos acostumbrados quizás en la SEN a ver el registro nacional en el que tenemos la mayor parte trasplantada. Aquí, en cambio, a nivel europeo parece que la mayor parte son pacientes en hemodiálisis seguidos de trasplante y un muy pequeño porcentaje, solo un 5% en diálisis peritoneal. En cambio, cuando hacemos estudios de coste-efectividad, lo más coste efectivo es el trasplante renal, en cambio lo menos el trasplante, la hemodiálisis en centro, y en medio quedan las diálisis domiciliarias como son la ADP o la hemodiálisis. Entonces, bueno, un poco tirón de orejas a todos, estamos haciendo las pautas menos coste efectivas y que aportan mayor calidad de vida a nuestros pacientes. Aquí os traigo una encuesta que hizo la doctora Sloan a los nefrólogos europeos. Contestaron 205 personas de qué tienen en cuenta a la hora de prescribir la diálisis o a la hora de que un paciente sea incluido en uno de cada uno de los programas, ¿no? Y la verdad que me agrada ver estos resultados, ¿no? Porque parece que lo que más nos damos cuenta los nefrólogos pues es el apoyo social, la calidad de vida y los criterios analíticos, sin tener en cuenta el coste, pues porque estamos en un medio que nos lo podemos permitir. Pincelada del riesgo cardiovascular. El doctor Mazón ya ha mostrado que las estatinas a alto nivel es como ese quinto pilar, y aquí vengo a presentar pues una revisión que ha hecho el doctor Warner sobre los lípidos y enfermedad renal crónica, y sobre todo aquellos pacientes que tienen un filtrado por debajo de 30, en la que las estatinas, pues si os fijáis las dosis, la verdad que deberíamos, si siguiéramos nuestras guías, deberíamos usar dosis menores. Y bueno, en cambio las guías de riesgo cardiovascular de los cardiólogos son mucho más estrictas, ¿no? Y esta crítica se hace porque, bueno, en este metaanálisis de 2016, que es verdad que nos ha repetido posteriormente, aquellos pacientes que no estaban en diálisis, pero que tienen filtrado menor de 30, o sea, esos pacientes que vemos en la consulta de ERCA, no se beneficiarían de bajar el LDL. ¿Y por qué puede producir esto? Porque, bueno, la rosuvastatina se ha descrito casos de hematuria y proteinuria, y vengo a presentaros justo este porcentaje de aquí, que el 40% de nuestros pacientes con un filtrado por debajo de 30 están con una dosis supraestimada de rosuvastatina según la FDA. Esto sería impensable, por ejemplo, para pensar en antibióticos, ¿no? Y por último, en cuanto a la inteligencia artificial, se habló bastante sobre todo en la diálisis domiciliaria automatizada y en la hemodiálisis domiciliaria, ¿no? Y os traigo estas 4 ideas. Está en auge, eso está claro. Todos repitieron el mismo concepto: cuidado con la protección de datos, cuidado con cuáles son los algoritmos que nos hace esa inteligencia artificial darnos la respuesta. Y había estudios muy bonitos que nos ayudaban a predecir un poco cuáles eran los problemas de la fístula, si podían aparecer según las presiones venosas, y crear sistemas de alerta para el nefrólogo. Asimismo, en la anemia o también en la adecuación de la técnica, pues a través de los KTUs, dando alarmas para que el nefrólogo pueda individualizar la pauta desde la consulta, sin esperar a la consulta de revisión. Está bastante, esto lo presentó una doctora de Vicenza, de Italia, en la que, bueno, parece que tienen muy buenos resultados. Y en cuanto a la telemedicina, pues también está en auge. Yo creo que esto nació más que en el COVID, más que con las nuevas tecnologías, y lo que permite es una conexión total de los pacientes que están en domicilio con su centro responsable, lo que permite sin ninguna duda que el paciente sea muchísimo más autónomo y mucho más consciente de su enfermedad. Y ya para terminar con las comunicaciones, porque es verdad que tanto en la ERCA como la diálisis peritoneal y en la hemodiálisis no hay ensayos clínicos aleatorizados, vengo a presentar 3 comunicaciones que fueron las que más me impactaron, ¿no? La primera de ellas por el problema tan habitual en la práctica clínica como es el estreñimiento y los problemas que eso nos da a los catéteres. Yo creo que todos, aunque no nos dediquemos a la diálisis peritoneal, probablemente hay una guardia que el estreñimiento nos ha causado
problemas y bueno, lo que parece es que en un grupo también de Italia, de Nápoles, intentaron ver si el uso de probióticos mejoraba o no el estreñimiento de sus pacientes en diálisis peritoneal. Hicieron un grupo control y un grupo de acción en el que le dieron lactobacillus y demás, y en ellos vieron que había menor uso de laxantes, mejor funcionamiento del catéter y menos síntomas de estreñimiento. Luego os traigo otro estudio, esta vez de la India, una N de 60, en el que utilizan la diálisis peritoneal urgente, es decir, poner el catéter y empezar con intercambios. Es una N de 60, también 30 frente a 30. Excluyeron a los pacientes que está contraindicado hacer esto, hipercalemia severa por encima de 6 o edema agudo de pulmón, y vieron que no había cambios en la mortalidad, aunque sí una menor estancia hospitalaria a favor de la diálisis peritoneal. Y por último, acabamos de hablar de fragilidad, de calidad de vida de nuestros pacientes, pero ¿qué pasa con los grandes cuidadores? Os traigo este estudio de Ámsterdam, de Países Bajos, en los que intentan ver cuál es la calidad de vida de los principales cuidadores de los pacientes que inician diálisis peritoneal. Entonces les hacen control de diferentes test de calidad de vida al mes 3 y al mes 6. Y entonces ellos ven que al mes 3 parece que mejoran la puntuación de carga de enfermedad, sobre todo porque ellos lo que dicen es que parece que ven a sus familiares mejor, pero a partir del sexto mes los cuidadores empiezan a quemarse, un burnout producido principalmente por esta carga de enfermedad que también causamos a los principales cuidadores, ¿no? Y sugieren implementar medidas y sistemas de detección a favor de esto. Y espero haber sido breve para que pueda haber un buen coloquio de preguntas. Como conclusiones, pues bueno, la decisión en la ERCA del tratamiento conservador y la diálisis debe ser compartida, teniendo en cuenta todos los aspectos de los pacientes, tanto la comorbilidad como la calidad y la fragilidad. Nuevos estudios van a permitir estimar mejor los riesgos y sobre todo crear más evidencia en este campo. En el caso de que se haga diálisis peritoneal, la incremental puede ser una opción segura y eficaz y mejor para el paciente. Y sin duda un poquillo de crítica se apuesta por el home first, pero la diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria siguen teniendo la menor prevalencia e incidencia de todas las terapias renales sustitutivas en Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Si podéis poner la cámara el resto de ponentes, porque vamos a empezar con las preguntas, aunque vamos un poquito justos de tiempo, haremos algunas. Bueno, la primera que tenemos aquí en la web es para el doctor Mazón, es de la doctora Pepa Soler y nos dice que, bueno, que excelente presentación y que en los pacientes del Confidence pues se presenta una disminución importante de la presión arterial, que quizá esto podría estar en relación con el beneficio del estudio. Nos pregunta si existen datos acerca del sodio urinario de estos pacientes. Pues leyendo, o sea, sí que es verdad que en la presentación incluyeron un análisis que hacen de cuánto del beneficio cardiovascular y renal se debe al descenso de la presión arterial y cuánto al descenso de la albuminuria, y se ve que el beneficio va mucho más allá del descenso de la albuminuria, pero no he visto nada sobre el sodio urinario. Pues perfecto. Vale. La siguiente pregunta para el doctor Tigara dice, bueno, es del doctor Villaniego, dice, dice, ¿cómo ves la recidiva de las lesiones de actividad en el rechazo por anticuerpos tras la suspensión del felzartamab? Dice, a las 52 semanas de seguimiento de ensayo, ¿no? Hay esta recidiva de las lesiones. ¿Qué crees al respecto? ¿Y crees que sería necesario ajustar la dosis o otra pauta? ¿Y qué opinión tienes de los eventos adversos en relación al fármaco? Bueno, es verdad que a las 52 semanas hay un aumento de los episodios de rechazo y de la MVI también, pero claro, los autores pues dicen que probablemente esto sea debido a la suspensión del fármaco y que haya que repetir el fármaco incluso de forma indefinida. También plantean en la discusión monitorizar los niveles de DNA libre y el contagio de células NK como una pista para dar dosis sucesivas y ahorrarse las biopsias repetidas en este tipo de pacientes. Eso es lo que plantean. Y después, con respecto a la seguridad, es verdad que hay un mayor número de episodios infecciosos en el grupo de Fertalzamab, siempre leve, moderado. No hay ninguna muerte en el grupo Fertalzamab.
y también más, sobre todo, infecciones nasofaringias y episodios de COVID. Pero bueno, parece que ningún paciente suspendió el fármaco por efectos adversos. También hubo bastantes reacciones postinfusionales del Fertazamab, pero sobre todo eso, el tema de monitorizar mediante quizá contaje célula NK, DNA libre para intentar pues quizás espaciar las dosis, como se hace por ejemplo con el rituximab o estas cosas. Sí, sí, si no me equivoco, de hecho en el otro brazo, ¿no? Que Mm, en el control no, bueno, tenían incluso más efectos adversos, o sea, moderados que en el, o sea, todos los efectos adversos del grupo de Celsar-Tabab, si no me equivoco, eran más bien leves, ¿no? sí. Bueno, y tenemos otra pregunta para Cristina Rabasco, en la que la felicitan por la presentación. Y lo que nos preguntan es, ¿cuándo crees que tendremos los anticuerpos antinefrina disponibles para su uso en la práctica clínica? Bueno, a ver, eso es una pregunta difícil de contestar. Ahora mismo lo son, de hecho, las mediciones, como he comentado y como comentaron en el europeo, tampoco, y en el New England que se publicó recientemente, tampoco son del todo fiables. Hombre, el futuro es que al final esto sea como la nefropatía membranosa, ¿no? Que muchas veces pues tengamos la disponibilidad de tenerlo y poder medirlo y poder a lo mejor incluso actuar un poco con respecto al tratamiento, al diagnóstico, incluso muchas veces pues no hacer la biopsia. Pero claro, tiempo. Yo sé que hay algunos centros ya de eso, pues en Alemania lo hacen, en Estados Unidos, pero no sé exactamente cuánto tiempo, pero vamos, yo creo que será el futuro de la podocitopatía. Claro, supongo que también tendrá que existir kits comerciales Claro. validados, ¿no? Que ya es más difícil. Vale, para el doctor Mazón había otra pregunta. Dice, parece que con la finerenona la hiperpotasemia es poco frecuente. ¿Crees que podríamos ser más permisivos y ampliar un poco los márgenes del potasio para su prescripción? ¿Usar quelantes? Pues si bien en el Fígaro y en el Fidelio el punto de corte que se utilizó para inclusión era un potasio hasta 4,8, luego con el aumento que se ha visto en los estudios, que era de media era mínimo 0,2, 0,3 milimoles litro, en ficha técnica ahora mismo lo tienes hasta 5 con precaución. Y de hecho en el visado nacional no existe como tal un punto de corte. Sí que es verdad que en los estudios, tanto Fígaro como Fidelio, aunque no estaba protocolizado, se permitía el uso tanto de Lokelma como del TASA, con lo cual imagino que a medida que vayamos ganando experiencia, cada vez seamos ciertamente más permisivos y más teniendo estas herramientas a mano, pues eso sí, con un control precoz, pero sí que cada vez seamos más laxos en este sentido. Vale. Y bueno, en cuanto a ERCA y diálisis peritoneal, pues en el trabajo que comparó la diálisis peritoneal con el tratamiento conservador, la pregunta es si se miden o hablan en algún momento de escalas de calidad de vida y de ingresos hospitalarios, porque es verdad que una cosa es la cantidad de vida, pero claro, ¿cómo es esa cantidad? Sí, sí se usa el S-Qual 36 y sí que se ha visto que hay mayor calidad de vida en diálisis peritoneal. De hecho, bueno, también es verdad que los estudios en hemodiálisis, al revés, no hay muchos estudios de calidad de vida. Entonces es verdad que los estudios que hay con tratamiento conservador sí que lo usan. Entonces también es difícil de comparar. Pero sí que en el que se evalúa la mortalidad, también se evalúa la calidad de vida y es mejor. Vale. ¿Y ingresos, sabes? En ingresos es una cosa que ponía, eso sí que no estaba bien, no está bien calificado, porque ponía como menos atención hospitalaria. Pero claro, yo creo que eso está sesgado por el hecho de que los pacientes con tratamiento conservador van hacia un cuidados de paliativos, que ese es domiciliario. Entonces, Claro, no está bien, o sea, no es que esté bien planteado, pero a lo mejor no está bien recogido las visitas médicas. vale.
Y en el estudio que has comentado del cuidador, me parece muy interesante también. ¿Hay algún momento en el que se hace el seguimiento? O sea, quiero decir, el test, ¿no? O que se pasa a los cuidadores es en algún momento concreto después de haber empezado la técnica, o fue un corte transversal pues, de su cohorte independientemente del tiempo que llevaba el paciente en diálisis peritoneal. Hay que ir repitiendo, ¿no? Este test para ver si hay el burnout que comentas o detectarlo precozmente, o cómo lo ves. Pues fue un estudio longitudinal, lo hicieron como las consultas de ERCA, ¿no? Dicen claramente cuál si la previa a haber iniciado diálisis o un poco antes. Luego al tercer mes y al sexto. Ponía como que lo iban a dejar más tiempo. De hecho, en el que he presentado como el Dialógica, sí que tiene en cuenta al principal cuidador también. Es verdad que son el mismo grupo, ¿no? Los dos son de Ámsterdam y probablemente hayan tenido esto, pero sí que era un estudio longitudinal. Por eso, al principio parece que mejora un poco, pero luego parece que también hay un burnout de los cuidadores que la verdad que yo hasta este trabajo pues quizás no había tenido mucho en cuenta. Muy bien. Bueno, hay una pregunta también para el doctor Ruiz que comentan. Has hablado de la evaluación en fragilidad en el paciente en hemodiálisis. ¿Cuándo hay que hacer esta evaluación? ¿Cuándo empieza la técnica? ¿En qué momentos hay que ir repitiendo la evaluación durante el seguimiento para ir reevaluando esta fragilidad? ¿Y cuál es el acceso vascular ideal, ¿no? en los pacientes frágiles, ancianos? Sí, bueno, empiezo por el final. Los pacientes frágiles y ancianos, bueno, en general, la estrategia de extravascular siempre es fístula primero, ¿no? Fístula, prótesis y catéter. El paciente anciano esto cambia porque hay que individualizar a cada paciente en función sobre todo de cuál es el objetivo de salud de ese paciente, ¿no? Así como existe la diálisis incremental en un paciente mayor, también existe la diálisis decremental en un paciente mayor. Los pacientes que vamos sacando poco a poco de diálisis porque se van deteriorando. Entonces, depende de la sobrevida que tú esperes de ese paciente y depende de la complejidad del axo vascular que te tengas delante. A lo mejor hacer una fístula humerobasílica superficializada, una prótesis Goretex en una pierna, una cosa de esta, un paciente mayor, pues no lo hacen. Aparte, hay varios estudios que dicen que más o menos el 30% de pacientes frágiles o ancianos se mueren con la fístula hecha antes de empezar diálisis. Entonces, esto también hay que plantearse un poco si hay que esperar hasta el último momento y colocarle un catéter, ¿no? Por aquí no hay respuesta clara, pero un poco la experiencia. Y luego lo otro que tiene que ver con la evaluación de la fragilidad, está claro que hay que hacer una consulta de ERCA antes de plantearse la decisión compartida de conservador versus técnicas de diálisis peritoneal o hemodiálisis. Esto seguro que hay que hacerlo. De hecho, se recomienda hacer un combinado de varias técnicas para medir fragilidad, o sea, test funcionales y test operativos, digamos. Y luego hay que hacerlo después de un ingreso hospitalario, siempre para evaluar un poco, o sea, como pasa el tiempo, evaluar un poco en qué estado de fragilidad queda ese paciente y luego si tú intervienes, si recupera o no en un escalón de fragilidad, porque esto te dice un poco, digamos, el pronóstico vital de ese paciente, ¿no? Y luego recordar que tenemos herramientas como objetivas para medir no fragilidad, pero sí salud, digamos, musculoesquelética del paciente, que es, por ejemplo, el ángulo de fase con la bioimpedancia, o este tipo de cosas que sí que te indican un poco el riesgo de mortalidad de este paciente de forma independiente incluso de otros factores, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo creo que habiéndonos pasado ya media hora del tiempo estimado, que aquí cerramos esta sesión. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a toda la audiencia, que creo que había más de 300 personas inscritas en este webinar. Gracias a la SEN, a GSK y a Novo Nordisk por patrocinar este evento. Y Ana, no sé si quieres decir algo. Nada, que muchas gracias a todos, sobre todo a los ponentes, que han sido unas excelentes charlas y bueno, esperamos vernos en el próximo congreso. Adiós, Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.